Buenos días. Está con nosotros Ezra Alcázar, promotor cultural, maestro. Estuviste mucho tiempo aquí en el claustro. En el claustro, ¿no? En el claustro. Dando clases. Estuve ahí en el programa Escritura Creativa. Así es. Y organizamos talleres. Y ahora eres parte del Círculo Rojo, del Fondo de Cultura Económica. Y a veces verde, porque también está Educal, entonces se combinan los colores. Exacto, una cosa muy bonita, muy multicolor. Y es un constante, por decirlo de alguna manera, amigo de la librería Pollux, y queríamos preguntarte un poco. Número 1, ¿cómo llegaste a Librería Pollux? Primero debo decir que alguna vez en Instagram ya nos habíamos encontrado, y por otro lado Jorge Arturo, es colaborador aquí, pues me fue vapuleando con las cosas que aparecían, ¿no? Entonces cada libro que le parecía a él interesante, que me podía llamar la atención, me lo mandaba, ya fuera para preguntarme si lo conocía y si lo había leído y cómo estaba el rollo, o directamente para venderlo, ¿no? Ajá. Entonces pues así me fui acercando y no sé, apenas hace pocos meses la conocí y me llevé un montón de libros, y ya ahora aparto libros que no recuerdo después, y que cuando llego espero llegar en quincena, porque si no me voy desvalijado. Así es. Te iba a hacer una pregunta que puede ser un poco incómoda para alguien que está ahora ya en estructura editorial mexicana, pero antes no tanto. ¿Qué diferencia hay entre la lucha de un promotor cultural y alguien que ya es parte del equipo editorial, de la editorial más importante de México? Es que yo creo que... Tomando en cuenta una cosa, perdón porque me vas a decir, es que nosotros tratamos de conjugar como teníamos pensada la promoción cultural a la hora de que llegamos al fondo. La diferencia es la que de repente la lucha constante un poco por hacer lectores en este país, a ahora la lucha por sacar libros en la editorial más importante, no la más grande, pero sí la más importante, tal vez de Latinoamérica, tal vez del idioma español. Yo creo que deben ir de la mano, obligadamente, ¿no? O sea, creo que no puedes prescindir de una. Cuando estás en la sociedad civil, creo que es más fácil. Tienes cosas que se te van poniendo como impedimentos, ¿no? Y pues trabajas con lo que tienes, así te vas moviendo todos los días. Antes de llegar al fondo, yo trabajaba en una AC de promoción de la lectura que se llama Brigada para Leer en Libertad, y pues era muy feliz. No sé, editábamos libros y también nos dedicábamos a encontrar libros, a regalar libros, a crear bibliotecas, ¿no? Era directamente la promoción de la lectura, con muchas facilidades, ¿no? Que era hacer lo que querías. Sí, y si fallabas, pues fallabas. Si los recursos no te alcanzaban, pues no te alcanzaron, ¿no? El lado de formar parte de la estructura te meten otros problemas, como pues la parte comercial, como la parte de los recursos, como la parte burocrática, como la parte política, o sea, que están allí siempre encima, ¿no? Y que tienes que ir siendo muy cuidadoso, pero que eso no se coma la otra cosa, ¿no? Yo creo que algo que pasó, por ejemplo, con el fondo en las últimas, no sé, 3-4 administraciones, es que un peso le ganaba al otro, ¿no? Y se fueron en la dinámica de ser una editorial dentro de la industria en español, ¿no? Que tenemos que tener tales autores porque esto es lo que viene en la moda y eso es como se tiene que vender con estos precios en estas zonas y tal, ¿no? Pero sin darle un poco de atención a la otra dinámica en donde yo tengo que tener mi propia identidad como editorial, como el público al que le estoy atendiendo, porque no dejo de ser una institución del Estado en donde mi prioridad debería de ser la población, no tanto ciertos compromisos, y ahí creo que fue fallando un poco, ¿no? Aunque se produjeron cosas muy importantes, dejaron una línea de el fondo es académico,
se dedica a darle cosas, a promover, a publicar a académicos y a promover de textos a las universidades. Entonces vamos por acá y por otro lado nuestros compromisos políticos. Y eso creo que fue debilitando un poco a lo que había sido, por ejemplo, el fondo en los 60s, ¿no? Que si tú ves el catálogo tanto académico y universitario como el catálogo literario, es sumamente rico, ¿no? A la competencia de cualquier cosa que se les pusiera enfrente, ¿no? No, desde que nació, ¿no? Desde que nació tenía esa visión. O sea, al principio sí, estaba pensando José Villegas o Silva Herzog, de que era muchos piensan que era un fondo de cultura económica referente a que era porque iba a ser barato, y no, era un fondo de cultura para crear una cultura económica. Pero de ahí se apartaron, digamos que entró una parte de toda esta nueva gente del Ateneo, del Colegio de México y tal, y empezaron a transformarla realmente en una editorial muy dinámica y además estatal, donde, pensándolo hegelianamente, ¿no? Donde era la institución, no el gobierno, sino que tenían esa independencia institucional, ¿no? No que cambiara gobierno, que siempre lo va a haber, pero más o menos que tener una libertad institucional para ir generando conocimiento a través de los libros. Y que tenía editores, ¿no? Que eso es lo que iba, precisamente. Y que eso, supongamos, no solamente le ha hecho daño o ha ido transformándose dentro de lo que es el fondo como una institución, como una editorial del Estado, sino para todas las editoriales en Hispanoamérica, te vas dando cuenta que son cada vez menos las editoriales que tienen editores, ¿no? Si tú ves a los grandes grupos, no tienen editores, y si tienen editores, no los dejan trabajar. Sí. La misma industria quiere que estén creando bestsellers y se convierten en maquiladores de libros, ¿no? Y eso son dinámicas muy tóxicas para el mundo editorial en español. Así es. Estuvo la semana pasada con nosotros Luis Javier Mondragón, el editor de Exmolino, una pequeñísima editorial que inclusive ustedes tienen en sus librerías y tal, y la han estado apoyando mucho, y decía, ¿qué ha pasado con el fondo? O sea, ya no hablemos de estos dos grandes monopolios, Planeta, Random House, que son los que dominan el mercado, que ahora todas las grandes librerías comerciales, si no tienen sus libros, como que no existen, cuando en sus inicios sacaban esto. Esta es la segunda edición del Pedro Páramo, y es un libro bellísimo. No tiene la camisa, que es preciosa, la de Ricardo Castro, pero ves la composición, lo que dices tú, había editores, había diseñadores casi perfectos para hacer esto, una obra de arte, y lo digo hasta en el sentido estético, cómo abre y cómo cierra el Pedro Páramo. Y es la segunda, que es muy parecida a la primera. Sí. ¿No? Y decía él, es que no estoy de acuerdo en lo que está haciendo ahorita Paco Ignacio. Dice, tampoco estaba de acuerdo en lo que hacía antes el hijo de Joaquín Ortiz. Dice que le dio de repente a muchas editoriales españolas chamba, editan por mí, y yo soy un coeditor. Se olvidaron mucho de hacer la labor también editorial, ¿no? Prefiero que ellos me venden el título, somos coeditores y tal, y me libro mucho de estar haciendo esa chamba editorial. Y lo que dices tú también es muy cierto, había grandes editores. ¿Quiénes salieron de ahí? Joaquín Díaz-Canelo y forma Joaquín Ortiz. Orfila y forma Siglo XXI. Antonio Latorre, que durante mucho tiempo estuvo a cargo de las ediciones del Colegio de México. Grandes editores salieron del Fondo de Cultura Económica, que no lo pueden decir muchísimas editoriales, inclusive en el mundo. No, el fondo fue creador de instituciones, ¿no? Tanto instituciones hablando de personas como de otras cosas que iban a salir, ¿no? Pensemos, Colegio de México es un resultado extra, ¿no? Que van de la mano, o sea, y muchas otras.
en esto creo que también tendríamos que ver cómo ha ido desarrollándose el mundo del libro, ¿no? Porque esos libros que aquí la librería está llena de libros que se produjeron en los años 50, 60, 70, que fueron una maravilla y que avanzaban por cierta lógica de buen contenido literario, ¿no? Y también de hacer un bonito objeto. Creo que se ha ido desarrollando a otra línea, ¿no? Entonces ahora tenemos a las editoriales que crean el libro objeto y que se han ido por ser así de excelsas, que son libros incomprables y muchas veces ilegibles también, ¿no? Que están muy bien, pero que son otra cosa. Ahora yo creo que el libro ha ido avanzando y compitiendo con otras tantas cosas que ha tenido que sacrificar unas por otras, ¿no? Tener mejor contenido por bajarle a esto, o le meto más a mi camisa pero pierdo en tal parte, pierdo lectores, puede ser, o en la calidad de papel interior, exactamente, son cosas que vas decidiendo dependiendo el público al que se lo vas a dar, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Muchas veces me pongo a pensar dónde está esa jugada que podía tener el fondo o que ha ido construyendo actualmente, y yo creo que está en los libros infantiles, en esa creación de un nuevo espacio, de un nuevo libro objeto, pero porque así te lo está exigiendo ese público, esos nuevos lectores te lo exigen desde esa línea, ¿no? Y la chamba que se está haciendo por otro lado, ¿no? Pensando en la colección popular, que es una colección que ha reducido los costos al máximo, ¿no? Que intentó retomar viejos diseños, entre volver al pasado pero nuevo, para tener libros sumamente económicos, en una lógica de el problema de por qué no siguen leyendo o por qué no lee la banda en México, es un problema del precio. Sobre todo un fondo reloaded. Exactamente, porque si tú te pones a ver tanto la colección popular como la colección de breviarios, hacen estos nuevos rediseños y nueva colección, digamos, tanto en los contenidos como en el diseño, revisan un poco para atrás y otra vez echan para adelante, ¿no? Entonces es ir jugando con esos pasados. Yo soy muy adicto a la literatura rusa, como bien saben, en esta librería, ¿no? Y pensaba en aquel cuento de Tolstoy de las 3 muertes, en donde forzosamente algo tiene que morir para que vuelvan a ser de nuevo, ¿no? Y creo que es parte de ese desarrollo. Me gusta mucho, sí. Pero hay que nacer algo nuevo que esperemos esté bien, ¿no? Yo creo que al menos en la parte de los contenidos hay un esfuerzo de crear un espectro de lecturas distinto al que el resto de la industria editorial está dando, ¿no? Eso me parece muy, muy importante. Es que eso es lo que siempre había hecho el fondo. Y creo que ahí está, ¿no? Yo el otro día me peleaba con un amigo que ya también estuvo aquí un día, que es fotógrafo, ¿no? Y él me decía, es que ¿por qué no están contratando a las nuevas escritoras jóvenes y tal? Y yo, pues sí, no, estaría padrísimo. Hay libros que me parece que son buenísimos y que tendrían que integrarse al catálogo del fondo. Algunos los hemos intentado, pero no nos alcanzó el dinero. Otros, pues sí los pegamos y los metimos de otra forma. Pero no tiene que ser homogéneo el espectro editorial que tenemos, ¿no? La oferta. Es bueno que por un lado tengamos todo eso y por otro lado también nos acerquemos a ver una mesa de novedades en donde se nos está presentando como novedad una novela de Alexander Beck de los años 60 que no se podía conocer, ¿no? Y puedes ir mezclando, o tienes los cuentos completos de Clarice Lispector que van un poco con esto, pero es otra cosa también, ¿no? O toda esta serie, eso sí es muy interesante, que le están dando de nuevo esa vuelta de tuerca a hacer de nuevo la gran antología del escritor, pues sí, desaparecido, lo que sea, que va desde lo que han hecho con Rosario Castellanos, lo que han hecho con Clarice Lispector, lo que han hecho inclusive con la obra de Fernando del Paso, con Tario, en fin, que han ido recuperando un poco como una gran, no antología, sino la obra completa, ¿no? Ahorita que mencionaste del Paso me parece importante, justo para lo que estamos platicando, ¿no? Pues los primeros del Paso
que venían unos de siglo XXI, ¿no? Yo tengo ahí mi José Trigo de siglo XXI. Después tuvo una mutación hacia Planeta. Después, Joaquín Mortiz. Exacto, bueno, Joaquín Mortiz, ¿no? Después se movió para Alfaguara y Punto de Lectura también, ¿no? Son las que yo alcancé a ver. Diana lo tuvo, que era ya esta forma del conglomerado que se iba armando con Planeta, ¿no? Iba chupándose todo eso. Después el Fondo hace unos años saca una colección del Paso muy bonita, ¿no? Muy cara. Sí. Y yo creo que ilegible. Esos libros, tomos grandes, muy bellos, ¿no? Con una foto padrísima del Paso atrás y un diseño muy bonito adelante de Alejandro Magallanes, muy bonitos, pero a mí no me parecía cómodo leerlo, ¿no? Porque son novelas grandotas y de por sí las haces más grandes, más pesadas, léete eso en la cama y te vas a morir. Si de por sí ya eran incómodos otros, pero mi Joaquín Mortiz con letra chiquitita me parecía más cómodo que leerme ese, ¿no? Ahora volvimos a dar un salto, ¿no? Y lo llevamos a la colección popular. Está bonito, sí, esa parte que están haciendo. Es un libro con un papel mucho más barato, que las tapas son sencillitas, ¿no? Como las de otros libros, pero lo que tienes es que ese libro enorme y fundamental, que a mí me parece genial, que es Noticias del Imperio, pueda llegar otra vez a un público mucho más amplio, porque cuesta menos de 200 pesos, ¿no? Y si eso se lo llevas a Palinuro, al José Trigo, y ves cómo ha cambiado del Paso, ¿no? Y al día de hoy tienes un espectro muy amplio en donde tú como lector puedes escoger cuál es el que quieres y cuál es el que necesitas. Yo lo platicaba el otro día que estuve acá, ¿no? Estoy pensando en sacar todas mis Clarice Lispector que tengo regaditas, que en Ciruela, que en Corregidor, que tal, porque ya tengo los completos, ¿no? Sí. Y como Clarice Lispector no es una autora que yo esté leyendo todo el tiempo, pues no me la saco a la calle, sí la leo en mi casa, ¿no? Entonces puedo prescindir de mis libros chiquitos y quedármelo en grande. Del Paso, pues sí no me voy a llevar el grandote a la calle, pero del Paso sí me gustaría ir con él por todos lados, entonces yo prefiero un del Paso chiquito, ¿no? Vas creando ese amplio panorama y que si lo tiene una sola editorial también es bueno, vas viendo el desarrollo de un mismo libro. Pero supongamos, y un poco corrigiéndote, no corrigiéndote, sino diciéndote, ¿por qué aquellos sí iban más o menos pensando en las necesidades desde lo que dices tú? Tenían una colección de letras mexicanas muy bonita, digna, inclusive sofisticada, pero muy digna. Tenían la colección popular, tenían el libro de gran formato, por ejemplo, estos. Ve tu primera edición de La Democracia en la Vida. Es precioso. Muy bonito. Muy bonito. Ve el papel que tenían, por ejemplo, estos de historia, de gran formato y con grandes, Eric Haller, bueno, ya me hablas de Tocqueville, ¿no? Pero ve el papel que tenía, ¿no? Casi Biblia. Esto es Orfila. Este lo hizo Orfila. Sí. Desde el contenido te dabas cuenta. O supongamos algo, ven lo que sacaron en los 50 años de la Revolución. Digo, ya ni hablemos por qué no sacaron el de 100 años, una cosa así. Digo, estaba el PAN un poco, que lo que no le interesaba era seguir promocionando eso, ¿no? Pero este tipo de cosas que iba sacando el fondo, digo, ve quienes colaboran aquí. Francisco Larroyo, por un jovencísimo Porfirio Muñoz Ledo, Víctor Bravo Aguja, que fue luego secretario de Educación Pública, Edmundo Gorman, Pedro Ramírez Vázquez, Antonio Magaña Esquivel, Antonio Acevedo Escobedo, Vicente T. Mendoza. Estaba lleno de gente que colaboraba para hacer un libro sobre los 50 años de la Revolución en la parte cultural, ¿no? Y que le daba una explicación, si quieres tú, a un poco la sociedad en la que estaba viviendo. Que eso es algo que era muy relacionado en ese momento entre la cultura nacional
el orgullo de tener el Fondo de Cultura Económica y un poco el orgullo de ser mexicano. La cosa es que más allá de la editorial, yo, o sea, en esta respuesta o de esta forma de proveer a la población y al país de este tipo de contenidos, no era solamente la editorial, tenías una intelectualidad que lo podía hacer. Y ahorita pues tenemos una intelectualidad que no se está pensando así, ¿no? Sino que está pensando exactamente igual que los políticos. Entonces no hay un debate, no hay un análisis, no hay nada de eso, ¿no? Simplemente es una cosa de politiquería y no de política, ¿no? Entonces es la bronca que no están respondiendo. Entonces, ¿qué es lo que tú le puedes dar como editorial a la gente, ¿no? Yo lo platicaba el otro día con Josu Landa, con el filósofo, hablábamos, ¿no? De la ética en la política y que quién sabe qué, y que Platón. Le decía, bueno, te voy a dar unos libros ahorita que nos despidamos, ¿no? Entonces fui y agarré de la mesa de novedades. No, pues que el último nombramiento de Alexander Beck, que me parece muy importante para cuando alguien está sirviendo a un régimen, ¿no? Y cómo tienes que ser crítico siempre, ¿no? Que es el salto de Beck del realismo socialista a un Beck mucho más limpio, muchísimo más crítico, ¿no? Agarraba un libro un librito, un Vientos del Pueblo, con un cuento de Heinrich Böll, ¿no? De la balanza de los Valek, ¿no? Yo le decía, mira, si no tienes cosas nuevas, ¿no? O si tu intelectualidad no está respondiendo, pues dales literatura, ¿no? O sea, la banda... No necesitas que te lo esté diciendo el personaje importante que da clases en tal universidad y tiene 90 doctorados y un honoris causa. Léete un cuento y esa historia yo creo que te lo puede dejar muy claro a ti como persona, cómo tiene que ser tu ética a la hora de ver a tus candidatos, a tus políticos, a tus intelectuales, que nadie te esté diciendo cómo, sino que sea una cuestión de sentido común. Entonces yo creo que la respuesta va por allí, por la parte del contenido y de que la gente pueda tener acceso a esos libros. Y que no haya tanta carga ideológica, en eso estoy de acuerdo, sí. Porque digo, siempre la hay, de alguna manera, no te libras mucho, por más apolítico que quieras ser, no te libras mucho. Y que depende del día también. Tú, yo creo que la gran aportación debe ser crítica. Claro, aunque tenga una cierta carga ideológica, tiene que ser crítica. Porque ¿cómo defines ideológicamente a Dostoyevsky, ¿no? O a Tolstoy, que quieren salirse siempre. ¿Cómo lo pones en uno, no? O sea, si te lo va a criticar alguien de ultraizquierda, lo va a criticar de lo que sea. Si lo critica un ultraderechista, pues lo va a agarrar de comunista, ¿no? Exacto, o sea, eso va a existir. El chiste es que uno logre ser un poquito más inteligente y vea a los autores en su dimensión, ¿no? Sí, y un poco lo que ahorita me dices, sí caigo en la cuenta de, tienes razón, como que la intelectualidad me recuerda mucho a lo de Barrico en Nerx, que dice, uno va a China y ve anuncios de Coca-Cola, va a Tailandia y ve anuncios de Apple y tal, y preguntas, pero ¿qué está pasando aquí? Y te dicen, es la globalización, y dicen, en mis épocas se llamaba colonialismo. Claro. Sí, no, es otra forma de... Y si te das cuenta, desgraciadamente, que sí la intelectualidad está globalizada. Claro. Sí, tenemos una sola línea, ¿no? Entonces, sí, no ves una gran profundidad crítica. Todos esperan sacar su libro por sacar su libro, tienen un seguimiento de lo que está de moda entre las ONGs para tratarlo, ya sean los animales, las mujeres, claro, el planeta, el aspecto verde, todo eso, pero no hay un gran aspecto crítico respecto a la sociedad, por ejemplo, que están produciendo ellos mismos. Y esas modas lo que hacen es que llenan bodegas de libros que no se leen y que... O que sí se leen, pero son así... Pero se leen 100 de 1000, punto para ser bajito, ¿no? Vayámonos por allí, pero le están quitando espacio a otros libros. Porque hay que ir a la moda. Entonces hay que producir esos libros. Pero no se leen, no se venden, no logran trascender de su semana en una mesa de novedades, que es una competencia terrible, ¿no? A mí me interesaría ver
como en una librería como esta en 50 años, ¿qué va a llegar a una librería como esta de las mesas de novedades que tenemos Muy ahorita? poco, ¿Qué vamos a querer guardar? ¿Qué vamos a querer recuperar, no? Estoy de acuerdo. Yo creo que muy poco. Estamos viviendo también una crisis un poco creativa en muchos sentidos, ¿no? Estamos callados, pero sí. Nos da pena decirlo, pero sí. Ya ha pasado un poco, ¿no? Inclusive en las mismas librerías. Te lo digo por eso. Aquí vienen mucho y dicen, ay, qué maravilla lo que tienen y tal. Pues sí, porque no el fondo, que es lo que quería salvar las librerías del fondo, no, pero Gandhi está ya vuelto un Sanborns. El mismo sótano se ha vuelto un Sanborns. La que se libra un poco es que se haya un poco más de criterio y respeto al lector, los péndulos y las librerías del fondo, las importantes. No, y tienen sus propios públicos, ¿no? La Casa del Libro, que está padre, pues es una librería que se ha vuelto más textista cada vez, ¿no? Y mientras más daño le hizo la pandemia, pues menos literatura encuentras y más libro de texto. O de superación. Eso, ¿no? La pandemia, desde hace años, del libro de superación personal. Bueno, y eso ves tú las editoriales, ¿no? Sí. O sea, la mitad de los sellos, tanto de los grandes, tanto de Planeta como de Random, no los iba a mencionar, pero sí, pues son eso, disfrazados de otra cosa, ¿no? Disfrazados de filosofía o disfrazados de libros empresariales, son pura autosuperación. Entonces, que venden mucho, sí, pero ¿cuál es el trabajo del editor? ¿Dónde está en realidad? Sí. ¿Qué tipo de editor quiere ser, no? ¿Y cuál es su selección real? Claro. Porque si al fin y al cabo vas a sacar puro libro de superación personal, pues sí. Sí, no. ¿Para qué dices que vendes literatura o que vendes conocimiento, no? Y que en ese sentido, pues, o sea, es que los puedes ir partiendo por muchos lados, ¿no? La cosa es qué tanto eso está llegando a la gente y qué público lector queremos, ¿no? Porque ya después la lógica es que eso vende, es que eso es lo que nos están pidiendo, pues entonces eso produzco. Entonces, ¿tú para qué estás, no? Ajá. Podría ser algo directo, podría hacerlo un algoritmo, tu chamba, ¿no? Sí. Incluso la haría mejor, ¿no? Pero pues por eso el interés de crear nuevos públicos. Y en un país como México, la forma, yo creo que sí, necesaria que debe tener una editorial de nuevos públicos, sí tiene que ir acompañada de una bajada de precios impresionante, porque si no, la gente que no es lectora no va a aprender a definir o a decidir que hoy gastarse dinero en un libro es tan importante o más importante como los tacos que me voy a comer o irme al cine con mi novia hoy, ¿no? Pues tienes que hacer esas decisiones. La gente real vive tomando esas decisiones todo el tiempo, pero hay que enseñarles por qué un libro vale la pena, y si se lo puedes hacer más ligero, es mucho mejor. Sí. Y porque sí se hace una industria, sí se puede vivir de eso, pero hay que hacerlo bien. Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, sí. Porque efectivamente discutimos mucho aquí con Raquel, decir, es que ¿cómo es posible que un libro de bolsillo cueste 600 pesos? O sea, es que es casi un pecado contra la inteligencia, ¿no? Es un libro mal hecho, es un libro mal editado, es un libro mal diseñado, y te lo venden en 600 pesos porque ahí están los cuentos completos de Nabokov, por ejemplo, ¿no? O de Onetio. Cuando podrían sacar, creo que ese mismo libro al mismo precio, mucho más digno. Y eso es un poco lo que que están tratando de hacer, por lo que me explicas, pero lo que hacía mucho el fondo. Te sacaban por decirlo de esta manera que es horrible, te sacaban un producto muy digno a muy buen precio. Se me ocurren 2-3 cosas. La semana pasada andaba por acá en México Irene Vallejo, ¿no? Que fue, sí, ¿no? Exacto, y se creó una moda y todo.
Pero la primera edición que salió del libro es un libro de ciruela, precioso, muy bonito, todo, lo que quieras, que cuesta 900,000 pesos. Sí. Después, Random House hizo con ciruela, en la colección de bolsillo, en su sello de bolsillo, una edición poquito más pequeña, caja más amplia, letra más pequeña, un papel mucho más barato, tapas pues que se parecen mucho a las que nosotros en el fondo usamos, ¿no? Que es papel muy barato, un cartón muy barato, y cuesta 600 pesos. Exacto. Y yo le decía a una amiga, mira, si en serio te interesa, si le vas a entrar, todo, cómprate el de ciruela. O sea, por 300 pesos tienes un libro bien hecho. O sea, el otro está bien, pero es caro para lo que es, la verdad. La mamá de mi hijo me habló y me dice que se lo pidieron, va en 5º año, que se lo pidieron a él. Y me dice, es que yo y le dije, cómpraselo en ciruela. Cómpraselo en ciruela, que empiezas a ver, a valorar el libro. O sea, porque muchos sí, efectivamente, lo que dices tú, por 300 pesos más, se van a comprar ese libro desechable. Me acuerdo que decía Roberto Batis en sus momentos, que lo pegan con mocos. Y que lo abres y se va deshaciendo el libro, que es una cosa... Y cuesta 600 pesos, ¿no? Si te costara 200, pues dices, ahora, o sea, yo soy un chavo estudiante que necesito leer ese libro, voy a comprarlo así, ¿no? No lo compro en lo caro, pero te lo están dejando casi igual, ¿no? Sí, con el 20% de descuento, sí. Por otro lado, pienso en los cuentos completos de Dostoyevsky que el fondo sacó en la colección popular, en 2 tomos. Antes estaba en una coedición con ciruela, en una pasta dura, ¿no? Muy bonito libro, sí. Muy caro. Muy caro ese libro, y tenía más precio como si lo hubiera hecho ciruela en España y no estuviera hecho en México. Entonces se decidió llevarlo a la colección popular, en donde cada tomo te cuesta menos de 100 pesos y puedes tener los cuentos completos de Dostoyevsky en una buena traducción, en una buena edición, muy baratos en tu casa y fáciles de mover. Si quieres más, pues tienes Alba, puedes comprarlo en otra editorial, pero si eres ese chavo, puedes llegar a ese libro de esa forma, ¿no? Y es muy buena traducción, lo que dices tú es cierto. Y para cuentos completos, ¿no? Y ahí también uno como lector se tiene que ir construyendo de qué tipo de libro, ¿no? Yo tengo muchos libros de cuentos completos, pero son un dolor de cabeza para llevarlos por todos lados. Me encantan, son hermosos, ¿no? Los cuentos completos de Chekhov, de Páginas de Espuma, los tengo y me encantan. Pero son muy difíciles de andar leyendo por la vida. Pero, por ejemplo, para los libros de poesía, en comparación con libros de cuentos completos, poesías completas, sí me parece que vale más la pena. Aunque también me gustaría llevarlos por todos lados. Si compro los 20 libros de poesía que tienen 50 páginas, me voy a gastar el triple que si hubiera comprado ese libro de poesía completa, ¿no? Entonces, poesía completa de Juan Gelman, poesía completa de José Emilio Pacheco, poesía completa de Efraín Huerta, me parece que valen mucho la pena en eso, ¿no? Entonces, esos libros... sí, continúa. Más allá del contenido como libro, porque si compras los 90 libritos que son una maravilla, que son muy bonitos, a mí me encanta, sí. Es lo que te decía, hacia la poesía como que de repente te gusta así separado. Sí. Yo lo veo. Me encanta ver el libro de poesía, me encanta ver, porque creo que es donde más creatividad, donde más empeño le echan todos los editores, porque digo, Juan Gelman no siempre salió en Nueva Imagen, sino tenía de repente sus ediciones, no de autor, pero sí, que eran muy pequeñas, porque le encantaba, como a todos, ver el gran y bello libro de poesía. Claro. Aunque fuera de 10 páginas. Sí. Pero te entiendo, como para el estudiante, como para... No, y cosas que tienes que ver tú como lector, y que tienes que ver desde la industria, ¿no? Y que tienes que ir jugando a los dos, ¿no? ¿Qué me conviene más? ¿Cómo puedo jugarle? No, pues que me están ofreciendo otro libro, un libro nuevo, seminuevo de Gelman para publicarlo. O reeditar la poesía completa. Pues, ¿qué haces, no?
O sea, Ajá, sí, te entiendo. ¿hacia dónde te entiendo. diriges? No. Y lo tienes que medir por los dos lados, que es lo que te decía al inicio de la charla, ¿no? Cuando te dedicas a promover la cultura desde la sociedad civil o cuando te toca hacerlo Desde una estructura burocrática, y estatal, ¿no? Uh-huh. Entonces sí son dos retitos que tienes que ir ahí midiendo al mismo tiempo. Vamos ahora a cambiarlo un poco. ¿Qué es lo que más te gusta del centro de la ciudad? ¿Qué es lo que te atrae de venir al centro de la Ciudad de México? Porque también eres un caminante. Cada vez menos, ¿no? Y cada vez vengo menos al centro. Que el otro día, antes de venir para acá, ¿no? Es cuando extrañas tu labor de promotor, ¿verdad? De promotor y de tener más tiempo libre. ¿No? Sí. Salíamos de un meeting ahí en Bellas Artes y yo dije, pues voy a caer allá a la librería. Antes de escribirles, dije eso, pero me puse a pensar, me voy a encontrar con tal persona que me caga. Y después pensé, me voy a encontrar con mi ex, y rollos, ¿no? Que uno se va poniendo en medio. Dije, cabrón, pero si el centro es mío. El centro siempre me ha gustado a mí. ¿Y qué es lo que me gusta? A mí me gusta el bullicio, la locura que tiene el centro, que te puedes encontrar cualquier cosa, ¿no? Y que es una cosa muy, muy grande. Yo venía a tomar clases al Palacio de Autonomía, que tomaba ahí clases de portugués a las 7 de la mañana, de lunes a viernes. Entonces yo me bajaba del Metro Zócalo al cuarto para las 7 y ver la plancha a esa hora solo, ¿no? En donde apenas empezaron a salir los equipos de limpia de la ciudad. Es una cosa bellísima y que te da diferentes universos del Zócalo y que es un ejemplo de lo que es la ciudad, ¿no? Que son 3 ciudades a la vez. O sea, hay una ciudad subterránea, hay una ciudad que parece que está a la vista de todos y hay una ciudad que ya vive en las alturas, ¿no? Y el Zócalo tiene esos 3 universos, que lo puedes ver en cuanto a la geografía del mismo Zócalo, pero también lo puedes ver con las personas, ¿no? Ves a los que van saliendo de luta a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, saliendo de la peda del día de ayer, y ves a los que se están saliendo a trabajar, a los burócratas. Todo se concentra en el centro de la ciudad. Y pues mi cariño, y donde se hizo muchísimo más fuerte, pues fue en los años en los que estuve trabajando en el claustro, porque ahí sí era ver el centro todos los días, ¿no? Explorar sus fonditas, explorar las tiendas, conocer a la gente que vive aquí y a la gente que vive aquí aunque duerma en otras partes, ¿no? Que eso también es parte de esa población que está en el centro histórico. Me he dado cuenta que tengo una falta y que nunca he terminado de pagarla con el propio centro, y que es un desconocimiento de toda mi vida, que es la parte prehispánica. Llegando al claustro me hice, y aprendí mucho de la época colonial, ¿no? De leer toda ese pequeño universo y cómo está en el centro, pero nunca he terminado de revisar la época prehispánica del centro, que la puedes ver, ¿no? Y que todos sabemos que existe y que está en cada esquina, pero no le he puesto la atención suficiente que se merece y que me llama muchísimo la atención, pero que toda mi vida me he negado como aprendiz. Nunca he terminado de entenderlo, tal vez culpa de la mala educación de la SEP en los años 2000, que me maleducó y me hizo una historia oficial prehispánica terriblemente aburrida. Sí. Yo es lo que te iba a decir. ¿Sabes, por ejemplo, qué había aquí? Se lo digo a todos nuestros invitados. ¿Sabes antes qué había aquí? En la época precortesiana. Tú, no, porque tú me habías hablado de algo de Cortés por esta zona. Pero... No, aquí estaba la Casa de las Bestias, el zoológico de Montezuma. Sí. Justo en esta cuadra estaba todo esto, era el zoológico de Montezuma. Por ejemplo, lo que dices tú, hay una ciudad que no acabamos, y en fin, lo que sigues comentando, nos maleducan un poco como para decir, ay, qué flojera cuando en realidad es un universo tan rico el indígena mexicano, y tan variado,
No, es una maravilla. O es como, bueno, estas fueron las culturas que existieron, así fue esta batalla, así se tomaron, y pues te lo hacen muy aburrido y te hacen creer o te dan una idea equívoca de que la historia ya está allí, cuando la historia es móvil, ¿no? Al contrario, es algo que está cambiando todo el tiempo. Y te das cuenta, y donde yo creo que más te das cuenta en todo México, hay muchas ciudades que tienen población indígena muy importante y tal, pero donde más te das cuenta en todo México de la cantidad de cosmopolitismo en ese sentido, es en el centro de la Ciudad de México. Porque pueden llegar zapotecas, pueden llegar nahuas, pueden llegar yaquis, pueden llegar coras, los ves de muchas, ahora sí que de muchas culturas llegar a la Ciudad de México y atravesarla No, y venir a comprar y a vender aquí. La comunidad triqui y mazagua que hay en el Zócalo es enorme, ¿no? Sí. O sea, como que no la tenemos bien medida. Y que también es muy interesante, por ejemplo, a niveles del analfabetismo. El analfabetismo fuerte que existe en la Ciudad de México se concentra en el centro histórico, porque es de estas comunidades migrantes que están llegando todo el tiempo, ¿no? Es muy interesante desde ese punto de vista, pero yendo a hacer una especie de metáfora sobre la metáfora, ¿no? Que sigue siendo el Zócalo y que ha sido siempre, ¿no? El otro día, y de lo móvil que es la historia y las comunidades, el otro día entrevistábamos a Matos Moctezuma en el Templo Mayor, y bueno, hablando del Templo Mayor y de los mexicas y tal, pero también había cosas de Teotihuacán, ¿no? Y le decíamos a Matos, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo? Eso fue 800 años antes. Y decía, no, pues es que los mexicas vieron que habían esos montículos y fueron a ver qué había allí. Entonces podríamos decir que fueron el antecedente a los orígenes de la arqueología mexicana. Ya lo hacían los mexicas, ¿no? Entonces este espacio que siempre se está nutriendo de todo el país y que se está revolucionando, que está haciendo moderno a la vez que intenta regresar a las raíces. Y él junto con León Portilla decían que jalaron muchas raíces toltecas como para darse un aspecto de nobleza, ¿no? De tener ya una antigüedad los mexicas y tener por lo tanto como que más preponderancia en el poder político, ¿no? Soy un noble tolteca, casi. Y es que eran un imperio, ¿no? Y a veces, lo repito, es que a veces la historia que nos enseñaron de niños en la SEP, pues nos dejó con una idea de esto existió, pero ahí quedó, Después lo interesante se va poniendo más adelante, como si esa visión occidental de la historia pudiera explicarlo, ¿no? Todo, o fuera el desarrollo real. Y ahí el otro día, no sé, en esta misma línea, escuchaba a Marco Antonio Campos hablar de los lienzos y decía, es que la poética de los lienzos es muy parecida a los trovadores que existían en Europa en la misma época, no iban detrás, ¿no? Entonces, en niveles de lo noble, en niveles de las oligarquías, en los niveles de los ejércitos, estaban al mismo nivel, pero no hemos terminado de encontrarlo, de definirlo, por una falta de visión a la hora de explicar nuestra propia historia oficial, ¿no? Me parece muy interesante y eso yo lo relaciono con el centro histórico, ¿no? O sea, ya nos fuimos por todos lados, pero ahí es donde yo encuentro cierta grandeza en el centro histórico, además de la parte colonial que es estupenda, ¿no? No deja de haber cosas aquí. No, a mí lo que me gusta mucho el centro es eso, o sea que sí encuentras muchas cosas del México precortesiano, la belleza, si quieres tú, de la arquitectura virreinal, que se conserva casi ya nada más en el primer cuadro de la ciudad, y un poco la modernidad que puedes ver nada más en lo vacío del Zócalo, ¿no? Sí, no, en ese sentido. Pero a la vez, yo ahorita que hablabas del bullicio, había un par de personas, dos mujeres que decían, bueno, es que aquí vienes y te pierdes durante el fin de semana en el centro y te vas a buscar. Le digo, es que es muy diferente las personas que vienen entre semana al centro
saben a dónde van. Se bajan, caminan mucho, pero saben a dónde van. No vienen a turistear. En fin de semana sí encuentras más los turisteados, pero en la Ciudad de México, tanto los que vienen a comprar como los que vienen a trabajar saben a dónde van. Ves a la gente caminando sabiendo a dónde va, no turisteando. No es como, por decirte de alguna manera, París o Manhattan, que sí ves bobeando a toda la gente porque la otra gente ya está trabajando. Aquí caminan mucho, pero saben a dónde van. Yo, fíjate, soy una persona que nunca viene a turistear al centro. Bueno, no es que turistee mucho, pero, o sea, casi siempre que vengo sé a dónde voy a ir, ¿no? Uh-huh. Y si después tengo que rellenar horas, voy pensando en qué lugares me interesaría darme vueltas porque tengo pendientes o cosas así, pero siempre es una línea, ¿no? que seguir ahí. Uh-huh. y conoces tus calles y sabes cuáles son las que te gustan, sabes dónde, o sea, estamos aquí, vamos a comer, pues ¿qué se te antoja? No, pues tal, ok, se me ocurren 3 lugares, uh-huh. ¿no? Ya tienes esa dinámica de, porque el centro lo tiene todo, repitámoslo otra vez, ¿no? O sea, yo no lo siento mucho como, y eso otra vez podemos llevarlo a muchas cosas, ¿no? Como venir a perderse en el centro, sino que uno viene al centro a encontrarse. Ajá. Sí. Es difícil perderse en el centro. Quien lo conoce viene a encontrarse, eso es cierto. Incluso los que no, y que eso es lo padre. O sea, quienes vienen siempre van a terminar encontrando algo que es ellos. Yo creo que el que viene a buscar... También los que lo desconocen también vienen a perderse. Puede ser. Es una cuestión de visión, ¿no? De cómo lo quieres agarrar, pero es parte de esos extraños rituales del caos que tiene el mismo centro histórico. Como diría Monsiváis, ¿no? Sí, efectivamente. Y por último, ¿cómo vislumbras tú el futuro del libro? El libro, hoja de papel, encuadernado, el libro como tal, como objeto, como el que nos ha traído a lo que hemos llegado. O sea, el futuro del libro como objeto, pues no lo veo muy distinto al que tenemos hoy, ¿no? Uh-huh. Creo que hay evoluciones que van a ser cada vez más necesarias, ¿no? Sobre todo a la hora de los insumos. Uh-huh. Este año y el año pasado el problema con el papel ha sido gravísimo, ¿no? Para las editoriales españolas, por ejemplo, que les encantaba exportar libros a México, uh-huh. están dejando de hacerlo porque no tienen el papel suficiente ni siquiera para su propio mercado. Entonces yo creo que va a tener que evolucionar por ese lado, ver cómo pueden hacer el mismo objeto, porque no lo puedes cambiar, ¿no? Uh-huh. El cambio o el traslado al libro electrónico yo creo que nunca va a terminar de concretarse, a menos que definitivamente no sepamos evolucionar e inventar algo nuevo. Ajá. Pero necesitamos esto, ¿no? Ya sí. Vimos que es funcional así y que así lo necesitamos. Pero ahí yo creo que donde está la verdadera pregunta es en cómo tiene que avanzar la industria editorial. Ese es el gran reto. O sea, el reto Mi pregunta iba por ahí, exacto. El reto de los medios no era pasar a la digitalización. Desde que no compran periódicos, entonces digitalicémonos y cobremos suscripciones o algo. No, el reto está en crear contenidos o en corregir la plana que están tomando las editoriales a que sea otra vez el mundo editorial y no la industria que comercializa libros. Exacto. ¿Qué es el problema? Sí, estoy de acuerdo. Pero, ¿cómo compite el fondo? Porque además el fondo siempre va a competir por toda la tradición que tiene contra ese tipo de industrialización del libro. Industrialización del libro. Parece un oxímoron porque el libro es un objeto industrial, pero contra la industrialización del libro en cuanto a el legado de conocimiento que tiene. ¿Cómo competir como fondo de cultura contra ese mercado industrial? Yo creo que hay 3 líneas. Comercial, más bien, más que industrial, comercial.
O sea, la mera comercialización y banalización de algo que no puede ser banal, que es el conocimiento. Actualmente hay como 3 líneas, ¿no? Por un lado es no dejar de producir los libros que la academia necesita y que los estudiantes necesitan, los libros de economía, los libros de historia, o sea, rescatar esas colecciones históricas y muy importantes en cuanto a darles nuevos textos y recuperar viejos, ¿no? Seguir manteniéndolos en un precio que sea accesible para que puedan llegar allí. Por otro lado, la apertura editorial y literaria a pues un panorama de libros que no existían, ¿no? Como la ciencia ficción, como libros muy pequeñitos, como el nuevo periodismo, como la novela negra, seguir creando una colección que si tú vas y compras solamente esos, tú como lector vas y compras solamente esos libros, tienes un panorama cómodo, padre, amplio para tener en tu biblioteca de decir tengo algo que leer, ¿no? Y que si me gusta uno más que el otro, pero que ahí lo tengo y que tener estos 10 libros no me costó más de 1,000 pesos. Y por otro lado, ¿no? Una parte que es una competencia muy ruda en la parte de esta industria que va vendiendo ejemplares o que se miden ventas de ejemplares y en pagos de regalías, que son las colecciones infantiles, que mantienen un contenido literario de alto registro, ¿no? Que es literatura, sí, pero que está compitiendo con las grandes editoriales, ¿no? En que es lo que más se vende, pero con alta literatura. Ajá. O sea, estas 3 líneas me parece que son importantes y son el futuro de la competencia, en donde no caes en las trampas del mercado, aunque puedes competir con ellos, ¿no? Hace unos 2-3 meses fue la Feria del Libro de Bolonia, que es la feria del libro infantil más importante, así es. Y decían los compañeros que participaron, que fueron por parte del fondo, que pues tenían miedo a la hora de estar contratando un libro porque creían que otra editorial les iba a ganar. Y la agencia, en cuanto vio que el fondo dijo me interesa, cayó luego porque pues sí compite demasiado, ¿no? Sí te da es una editorial en la cual las agencias infantiles confían. Exacto. ¿No? Exacto. Y son agencias que ven un negocio. Ellos están viendo un negocio. Aquí quiero ir. Y que tiene un catálogo muy limpio respecto a eso, ¿no? Y creo que eso se puede ir jugando con que vayas creando una colección de literatura en general que es de muy bajísimos precios, que busca crear nuevos lectores y que se mantiene por venta de ejemplares, que puede competir en esa línea. Tal vez no te vas a llevar los más grandes reflectores con esos autores, tal vez muchos ya están muertos, tal vez, pero vas creando una beta distinta a que una mesa de novedades no sea homogénea. Pero aquí hay venía una cosa, supongamos, conociendo, esta no es una, por decirlo de alguna manera, esta es una librería independiente, pero diferente a la moda que ahora se ha dado de las librerías independientes, que vienen mucho de las editoriales independientes, de que no les interesa mucho tener el libro del gran consorcio, sino manejarse. Y esas librerías independientes es a lo que iba respecto a eso. No tienen el fondo y les gustaría tenerlo. Y es muy complicado tener el acceso a crédito con el Fondo de Cultura. Pues hay dos... que han pensado en eso, lo digo de veras, seriamente, han pensado cómo abrirse un poco más a ese pequeño grupo que sin embargo se está haciendo cada vez más grande de librerías independientes, que tienen estos libros de tumbona, que a veces traen sus propias, importan sus propios libros, que traen cosas de otros estados para presentar ahora sí que en la Ciudad de México, en fin. Es sobre todo una lucha tanto con las, o sea, para que puedan integrarse bien, ¿no? Lo que significa el fondo y Educal
con librerías independientes como con editoriales independientes. Es una lucha contra el elefante reumático, porque ese es parte, o sea, si yo trabajara en la sociedad civil, es como, sí, tráeme tus libros, apunto aquí cuántos y ya yo después te los pago, ¿no? Como cualquier persona. Pero cuando eres una institución, pues todo el registro es ante Hacienda, y Hacienda es quien te dice que sí o no, ¿no? Son cosas que te van trabando a ti como para moverte. Algunas editoriales independientes que ya no son tan independientes ni son tan chiquitas, me acuerdo que una vez me decían, oye, Esra, ¿sí nos irán a pagar? ¿Quién sabe qué? Y yo, ay, pues ¿desde cuándo les debemos? No, es que nos dijeron que nos pagaban esta semana, pero pues es lunes y no ha caído. Le digo, ok, sí, ya pregunté bien, y es bien poquito lo que se te debe, pero el corte Hacienda lo hace el 30, y como no somos directamente nosotros los que pagamos, pues sí te va a caer a fuerza el 30, no es que yo pueda decir va a llegar antes, ¿no? Entonces eso es una lucha, sí lo tenemos considerado todo el tiempo. De hecho, más allá de las librerías independientes, nos topamos con que en el interior de la República había banda que no tenía librería cerca, pero quería ellos, pues, no hacerse ricos, sino que algunos libros que a ellos les habían gustado se pudieran vender a sus personas, a sus conocidos. Entonces ahí lo que creamos era como una dinámica de microlibrerías, que ni siquiera ahí hay todo un embrollo administrativo para que se pudiera lograr, en donde a una persona en específico, no a una empresa, no a nada, le estás dando un crédito por 1,000 pesos y se va a llevar 1,000 pesos de libros y los va a vender entre las personas que pueda y quiera, ¿no? Pero te digo, es una lucha constante para hacer que esas cosas funcionen. Ahorita llegamos a ese grado de las pequeñísimas personas que quieran hacer eso, con sus microcréditos de 1,000 pesos para vender libros, y pues es ir viendo qué hay en medio. Sí. No, te lo comento porque tenemos 2 o 3 clientes de estas librerías independientes, la nuestra, digamos, que es más bien de uso y del libro antiguo, que supongamos me dicen, es que nuestra eterna lucha no es que no queramos algo de Random, o no es que no queramos algo de Planeta, pero supongamos, si quiero algo de Random, quiero Anagrama, o quiero nada más cuestiones, algo de Paidós y tal, me quieren vender sus cosas de desarrollo humano, me quieren vender el bestseller de la novela para jovencitas, me quieren vender el bestseller de vampiros, cosas así, y a mí lo que me interesa es tener el libro de Anagrama o el libro de Paidós, y algunos, ¿no? No todos. Y no todos. Y dice, y con el fondo dicen, no sé si es imposible, o sea, nos cuesta, no nos pega. No, ya lo explicas, pero yo lo digo por entre el embrollo administrativo y la falta de manos, porque, o sea, sí, yo lo he visto, ¿no? Cuando se le da seguimiento, que la editorial independiente que nació hace 3 semanas y que tiene 2 libros publicados, quiere entrar a vender sus libros, y no tiene tantos tampoco, ¿no? Pero les cuesta trabajo, entonces ahí es hacer todos sus registros de darse de alta, pero también que la persona que se encarga de eso, además de tener que atender a Planeta y a Océano, tiene que atender a los chiquitos y que no se le vaya la vida, ¿no? Que se acuerde que esto también es una prioridad. Entonces es otra vez luchar contra muchas cosas, ¿no? Porque no le puedes decir, oye, ¿por qué no le has hecho caso? No, pues porque tengo de otros 90,000 trabajos, ¿no? Es una cosa muy, muy complicada, pero pues ahí se le va echando ganitas, y es estar ahí constante y persiguiendo a la banda. Ok. No, pues te agradezco mucho. Todo del final es porque sí hay varios que conocemos que vienen aquí y nos dicen, nos encantaría tener el libro del fondo, sobre todo, digo, algunas cosas nuevas que han sacado, pero sobre todo lo de antes que han tenido, todo eso. Pero es muy complicado, es un reto ponerse de acuerdo con el fondo. Sí. Esra, te agradecemos muchísimo, de veras, te agradecemos muchísimo tu tiempo, porque sabemos que siempre estás en la locura, desde que no eres promotor, estás en la locura del no promotor. Sí, ¿no?
El lector de oficios. Exacto, y te agradecemos de veras mucho la plática. No, hombre, gracias, Héctor. Y pues, no, yo ya sé que cuando vengo aquí me quedo un rato para platicar y para ver qué me encuentro y qué me llevo. Y te agradecemos mucho la amistad, de veras. Elotitos tiernos para tu mami, elotitos tiernos para tu mami que ahora tiene muchas ganas de comerse un elotito tierno con su sal y su limón y con mucho, 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 mucho. Elotitos tiernos para tu mami, elotitos tiernos para tu mami que ahora tiene muchas ganas de comerse un elotito tierno con su sal y su limón